Saludos. En este video vamos a resolver un problema de potencial eléctrico generado por un objeto de carga continua. Tenemos un alambre que ha sido doblado de esta manera. Un segmento recto seguido de un semicírculo seguido de otro segmento recto. La densidad lineal de este cable o alambre es constante y es lambda. Y el problema me pide calcular el potencial eléctrico en el punto O. Ya sabemos que para yo poder calcular el objeto de carga continua, yo tengo que dividir el objeto en pequeños pedacitos de igual ancho. Para poder hacer esto, lo primero que debo hacer es ubicar el alambre dentro de un marco de referencia. Así que voy a utilizar el plano XY. Vamos a ubicar el eje horizontal a través de los segmentos rectos y del punto O. ¿Okay? Y luego el eje de vertical lo voy a dibujar tal que el punto O me quede en el origen. ¿Okay? Por lo tanto, este es el eje Y y este sería el eje de X y obviamente el eje de menos X. ¿Para qué yo hago esto? Yo hago esto para ubicar las posiciones de los diferentes puntos del alambre. ¿Okay? Noten que el problema me da como dato el largo de este segmento recto. Me dice que es 2R igual que al otro lado. Por lo tanto, voy a anotar por aquí los datos que yo tengo. Como dato yo tengo R, que es el radio de este semicírculo. Y tengo también como dato la densidad lineal. ¿Okay? Habiéndolo ubicado dentro de un plano cartesiano, entonces yo puedo ubicar diferentes puntos de referencia. Este principio está ubicado en negativo 3R. Y esta esquinita está ubicada en negativo R. ¿No? Esa es la posición dentro del marco de referencia. Esta esquinita sería R y el final del alambre sería 3R. ¿Okay? Ahora vamos a repasar cuál es la ecuación de potencial eléctrico de cargas continuas. Tengo que el potencial eléctrico es igual a K por el integral de diferencial de Q dividido entre R, donde R es la distancia entre el punto donde yo quiero calcular el voltaje y cada pequeño segmento. Recuerden que para calcular el voltaje necesito dividir en pequeños segmentos este alambre y voy a calcular la contribución de cada uno, luego lo sumo porque recuerden que esto es un escalar y así obtengo el potencial eléctrico total. ¿Ok? Para que sea más sencillo, yo voy a analizarlo por segmentos. ¿Está bien? Voy a llamar el primer segmento, el segmento 1, este recto que va entre menos 3R y menos R. ¿Okay? Y voy a dividir en pequeños pedacitos de ancho de X. Y ahora con la ayuda de la regla voy a dibujar una línea para marcar la posición con respecto a mi 0, a mi O, que es donde yo quiero calcular el voltaje, y de X. Lo vamos a poner en rosita. Y esta sería la posición, ¿verdad? De ese pequeño pedacito. Está en una posición menos X. Ahora, vamos a aplicar esta ecuación para este segmento recto. Dice que el voltaje en el segmento recto 1 va a ser igual a la suma del voltaje o potencial eléctrico de cada uno de los pedacitos en el que dividí ese segmento recto. Sustituyo y tengo que esto es K integral de dq sobre menos X, ¿verdad? Porque R representa la distancia entre O y el punto donde estoy, la distancia entre el segmento que genera el voltaje y el punto O donde lo quiero calcular. ¿Está bien? Ahora, para yo poder resolver esta integral, tengo que utilizar la densidad. Así que vamos a poner una nota por aquí.
La densidad se obtiene dividiendo la carga total de ese alambre entre su longitud total. Pero como es constante, yo también puedo obtenerla dividiendo en la pequeña cantidad de carga que tiene ese pedacito de largo diferencial en X. Así que yo puedo poner diferencial de Q entre diferencial de X. Si yo despejo, me da que el diferencial de Q va a ser igual a lambda de X. Ahora puedo regresar a mi integral y me quedaría K integral de lambda diferencial de X sobre menos X. Y ahora hay que poner los límites de integración. Esto es entre menos 3R a menos R. ¿Ok? En cualquier libro de precálculo o en el apéndice de tu libro de física vas a encontrar la solución de esta integral. Recuerden que lambda es constante. El resultado es menos K lambda logaritmo natural de menos X y ahora lo tengo que evaluar entre menos 3R a menos R. Vamos a subir un poquito la pizarra para poder continuar en la parte de abajo. Ok, seguimos. Vamos a evaluarlo. Esto sería menos K lambda, abro paréntesis. Lo tengo que evaluar en menos R y después lo evalúo en menos 3R. Así que me queda logaritmo natural de en menos R, menos con menos da más, me da R, menos. Ahora lo evalúo en 3R, menos con menos me da más, así que me da logaritmo natural de 3R. ¿Ok? Ahora voy a meter el negativo dentro, ¿verdad? De esta resta y me quedaría K lambda por logaritmo natural de 3R menos logaritmo natural de R. Y ya usted sabe que esto se puede expresar de una forma más corta como K lambda logaritmo natural de 3R sobre R. Ya calculamos el voltaje que produce el segmento recto en el punto O. Ahora nos toca calcular el voltaje del semicírculo y a ese le voy a llamar el segmento número 2. ¿Ok? Y hacemos el mismo procedimiento. Voy a coger el semicírculo y lo divido en pequeños pedazos iguales, ¿ok? De carga igual. Ese pequeño pedacito tiene un ancho ds. Recuerden, no le puedo poner de X porque el alambre hace un semicírculo. Muy importante. Ahora, vamos a la R. Noten que la posición de cada uno de los segmentos en el que yo divido el semicírculo son iguales y justo es una constante que es R. ¿Está bien? Pues entonces el voltaje que genera el segmento número 2 va a ser igual a la suma de los voltajes generados de cada uno de los pedacitos diferentes en el que yo lo dividí y sustituyendo la ecuación me queda acá integral de dq diferencial de q dividido entre R mayúscula, no R minúscula, R mayúscula, que es una constante que es el radio del círculo. ¿Okay? Ahora, para llevar a cabo esta integral, tengo que otra vez utilizar la densidad. ¿Okay? Vamos a ponerlo por aquí. Note, repitiendo, la densidad la puedo calcular dividiendo la carga total entre la longitud total de ese semicírculo. Pero también la puedo obtener dividiendo la pequeña carguita que tengo aquí en ese pequeño pedazo de S. ¿Okay? Por lo tanto, dq va a ser igual a lambda diferencial de S. Y ahora regreso a la ecuación y lo sustituyo. Tendría entonces K sobre R, recuerden que el radio es constante, integral de lambda de S. Pero el lambda también es constante. Por lo tanto, lo que me queda es el integral de ds. Mucho cuidado.
Aquí yo no tengo un círculo completo, tengo un semicírculo. Así que lo voy a enganchar aquí, recuerden, como un recordatorio. Esto es un semicírculo, ¿está bien? Porque este es un integral bien sencillo. Esto me da S, pero el S, que es la longitud de arco de ese semicírculo. Y me da entonces K lambda entre R, la longitud de arco de ese semicírculo. Y vamos a subir un poquito la pizarra para escribir el resultado final, que sería el voltaje generado por ese semicírculo en el punto O, sería K lambda R por la longitud de arco del semicírculo, que sería pi por R. Noten que el R se cancela y me queda K lambda pi. Ahora nos toca resolver el último pedazo recto. Y hacemos el mismo procedimiento. Voy a dividir ese pedazo recto en pequeños pedacitos, ¿verdad? En pequeños pedacitos de ancho de X, ¿verdad? De ancho de X. Y entonces vamos a ubicar la posición de ese pequeño pedacito de largo de X. Vamos a utilizar la regla y vamos a marcar la posición, ¿verdad? De la misma forma que hicimos al otro lado. Y lo voy a poner en rosita también. Esta sería la posición de ese pequeño pedacito, ¿ok? Noten que al estar en la parte positiva del eje, entonces la posición es X positivo, ¿ok? Ahora ya estamos preparados para calcular el voltaje que genera ese segmento recto en el punto número O o el origen, y lo voy a llamar 3. Volviendo a repetir, para yo calcular el voltaje o el potencial eléctrico que genera ese segmento recto, yo tengo que dividirlo en pequeños pedazos de largo igual y obviamente de carga igual. Y voy a calcular con esta ecuación el voltaje que genera cada pedacito y lo sumo, ¿ok? Vamos ya. El voltaje número 3 de ese segmento 3 es la suma de las contribuciones de cada pedacito. Ahora coloco la ecuación, ¿verdad? Es la definición de voltaje. Y ahora, disculpen, tengo que poner X, ¿verdad? Porque R, que es la distancia entre el punto que me interesa y el pequeño pedacito, pues en este caso es X. ¿Okay? Y vuelvo y utilizo la densidad para ayudarme a integrar. La densidad, al ser constante, entonces la puedo obtener dividiendo la carga total de ese segmento entre su largo total. Pero como es constante, también puedo usar la carga de ese pequeño pedacito entre el largo de ese pequeño pedacito. Por eso es que yo puedo poner de Q entre diferencial de X, que es su largo. Así que, despejando por dq, me da lambda diferencial de X. Regreso a la ecuación y tengo K integral de lambda de X sobre X, y los límites de integración son entre R y 3R. R, 3R. ¿Ok? Si consultas tu libro de cálculo o el apéndice del libro de física, te das cuenta que la solución es K lambda logaritmo natural de X, y lo tienes que evaluar entre R y 3R. ¿Okay? Esto me da K lambda, abro paréntesis, lo tengo que evaluar en 3R, así que sería logaritmo natural de
3R menos, perdón, cierro paréntesis, me quedó un poco grande. 3R menos, ahora lo evalúo en R, que es el logaritmo natural de R, y cierro el corchete. Vamos a subir un poco la pizarra para entonces escribir el resultado final. El resultado final del voltaje del segmento 3 va a ser igual a K lambda logaritmo natural de 3R sobre R. Ya estamos preparados para calcular el voltaje total en el punto O debido al alambre y lo obtenemos simplemente sumando la contribución del segmento 1, la contribución del segmento 2 y la contribución del segmento 3. Recuerden que el potencial eléctrico es un escalar. Así que sustituimos. Esto me dio K lambda logaritmo natural de 3R sobre R más el segundo segmento me dio K lambda por pi más el tercer segmento me dio K lambda logaritmo natural de 3R sobre R. Noten que las R's, obviamente yo las puedo cancelar. Noten también que esta parte es igual a esta, ¿no? Así que esto me va a quedar 2 veces K lambda logaritmo natural de 3 más K lambda pi, ¿verdad? Porque sumé estos dos. Y rearreglando para que me quede más elegante, tendría K lambda por 2 logaritmo natural de 3 más pi. Y ya tengo el resultado final del voltaje o potencial eléctrico en el punto